continuación, su programa Día a Día Sin Barreras. Un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TVIS Canal. Somos tu imagen. Es un gusto que esté en sintonía de su programa Día a Día Sin Barrera, un programa transmitido por el Canal TV y producido por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM. Como siempre, es un gusto acompañarle en la conducción de este programa de media hora, Angélica Cárcamo, deseándole que se acomode en su asiento porque tenemos media hora de importante información para usted. Comenzamos. Y durante este programa de media hora le presentaremos a usted, amigo y amiga, la primera parte de un foro debate que realizó CEICOM como parte de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía Alimentaria RASA. Y es que recientemente RASA realizó un foro debate denominado La Seguridad Alimentaria en el Debate. El objetivo de este foro debate tenía como meta profundizar la reflexión, el debate y sobre todo el análisis de la problemática del sector campesino en nuestro país. Esto en la búsqueda de buscar un posicionamiento respecto al tema. Para ello nos acompañaron 4 ponentes durante este foro debate, evento que se realizó en la Universidad del Salvador. Los dejamos en este momento con la ponencia de la licenciada Irma del Carmen Núñez, quien es la directora del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, institución del órgano ejecutivo. Les dejamos con esta ponencia. Voy a hablar un poquito de la problemática de seguridad alimentaria, de cómo nosotros el Consejo la está mirando y un poco cómo se piensa en implementarlas y luego evaluar, ¿verdad? Esa cultura de evaluación, casi nunca llegamos a la evaluación. Muchas cosas en este país se hacen porque a alguien le gusta y se deshacen porque a alguien le disgusta, sin saber si estas intervenciones son realmente costo efectivas o si están funcionando para la población. Entonces, es seguir todo el proceso. Dentro de la identificación de problemas, nosotros fuimos a todo el país, a los 14 departamentos, y en cada departamento, a 3 municipios, a hablar con la gente, con los productores, con las productoras, con las familias, con los docentes, con personal de salud, con técnicos del CENTA, para identificar los problemas que hay en la dependencia. Ya lo decíamos, la dependencia en la que el país ha caído de sus alimentos básicos del exterior. Pasando en la década de los 70, por ejemplo, el arroz, que es el más dramático, solamente se importaba el 7%, ahora se importa del 80%, más alrededor del 80% el arroz. Entonces es una dependencia muy grande, ¿verdad? Porque a alguien se le ocurrió que era más barato importar el arroz. Ciertamente es más barato, pero para el que lo importa nada más. El problema es que ahora no tenemos trabajo ni tenemos ingreso a nuestra población para comprar ese arroz que está en el supermercado. No es que no haya alimentos, el problema es el ingreso que hay, y aquí tenemos un poco toda la problemática internacional, que la conocen mejor que yo, todo lo que tiene que ver con el incremento de precios en el 2008, que ahora todavía no tenemos el incremento que se alcanzó la crisis del 2008, pero que vamos en camino de llegar a esos precios. Los fertilizantes a nivel internacional, dependemos totalmente de los fertilizantes de importadores. Y acá el precio del maíz, ¿verdad? Desde que el maíz se utilizó también está utilizándose como un biocombustible. Y tenemos acá que a nivel regional, el país es el que tiene el incremento de precios, sobre todo en el frijol, más alto de Centroamérica. Eso tiene que ver con el poder adquisitivo de las poblaciones, ¿verdad? Si incrementan los precios de los alimentos y mi ingreso se mantiene, entonces lo que yo compraba, si podía comprar más antes, ahora tengo que comprar menos porque tengo el mismo ingreso, ¿verdad? Entonces lo que nos está sucediendo, y es la crisis en que estamos, porque no hay incremento de salarios, el salario agropecuario es el que se ve más afectado, pero en realidad al nivel de adquisición de alimentos es la población de la zona urbana la que tiene más problemas de adquisición. Otro problema que está afectando justamente la seguridad alimentaria. Estamos teniendo malas prácticas de alimentación y cuidado, higiene, la práctica inadecuada de la lactancia materna exclusiva. El país pierde
32 millones de litros de leche por la práctica inadecuada de lactancia materna. La lactancia materna es la seguridad alimentaria de los niños de los 0 a 6 meses. No necesitan nada más, ni agua, pero la estamos desaprovechando por una práctica inadecuada y estamos importando leche, ¿verdad? Con todo lo que eso implica para una familia, que a veces puede ser hasta el 60% del salario mínimo, solamente la leche. Conocimientos, prácticas inadecuadas, ¿verdad? En las escuelas, ¿qué es lo que vendemos? Churros y zonas, ¿verdad? Vamos a ir a ver la cafetería de la universidad, qué es lo que tiene, qué es lo que comemos en el refrigerio de nosotros, ¿verdad? Prácticas inadecuadas de higiene personal, del hogar y de la comunidad, ¿verdad? Ahí no hay que decir. Es similar lo que dijo la población, ¿verdad? Lo que tenemos. Y aquí, por ejemplo, hay una parte donde dice irresponsabilidad y descuido de las madres para darle la alimentación a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿creen que solo las mamás son las responsables? No, ¿verdad? Es la familia que tiene que ver. Entonces, son prácticas inadecuadas que también inciden en la seguridad alimentaria. La otra parte que tiene que ver en la seguridad alimentaria es la alta prevalencia de enfermedades infecciosas, especialmente la diarrea y las infecciones respiratorias, ¿verdad? Y eso lo más frecuente en nuestro país, también asociado a condiciones de agua y saneamiento básico. Alrededor del 60% de las mujeres tienen problemas de sobrepeso y obesidad, con todas las consecuencias que eso tiene. Tenemos una epidemia de hipertensión, diabetes, que también muy asociado a las prácticas inadecuadas de alimentación, y eso también con altos costos para el sistema de salud. Tratar una hipertensión es carísimo para el sistema de salud, tratar una diabetes, y sin contar el deterioro que una familia tiene al tener una familia con hipertensión, con diabetes, con estas enfermedades. Es importante, primero porque es un derecho humano fundamental, y ese es el enfoque que el Consejo y el Gobierno actualmente han reconocido, que la alimentación es un derecho humano fundamental, que tenemos obligación de cumplirlo, ¿verdad? O de hacer todo lo posible para garantizarlo a la población. Claro, eso no es de la noche a la mañana, eso son todos los compromisos y cumbres en donde se ha establecido, pero el más importante en este momento es en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde el país es signatario de este pacto y es obligación también para el Estado, ¿verdad? No es para el gobierno, es el Estado de El Salvador el que está comprometido, y ahí entra también Asamblea y los otros órganos y cada uno y cada una de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, como ya vimos que hay problemas en diferentes áreas para lograr la seguridad alimentaria, tenemos que desarrollar acciones en estas 4 áreas de la seguridad alimentaria para lograr realmente el desarrollo. Esto tiene que pasar por mejorar la producción de alimentos, mejorar el acceso, las condiciones de ingreso, el consumo, mejorar las prácticas de alimentación y cuidado, mejorar las condiciones de saneamiento básico y acceso a salud principalmente. Entonces nosotros vemos, y esta es un poco la complejidad del tema, ¿verdad? Ustedes ven aquí todos los actores que tienen que estar involucrados para que logremos la seguridad alimentaria. Y todo esto pasando por un municipio, por un departamento, ¿verdad? Hasta llegar al país. Entonces, si nosotros pensamos que tenemos que trabajar todas estas instituciones en función de la seguridad alimentaria, en función de garantizar el derecho a la alimentación, ¿verdad? Se nos complica un poco las cosas, y ese es el reto en este momento. Entonces, la política tiene que ver con todas estas dimensiones de la seguridad alimentaria, tiene que ver con el enfoque de derecho, ¿verdad? Que va a cambiar de ver a las personas como beneficiarios, ¿verdad? Y por eso es que un poco ahora discutiendo cuáles son las alternativas para bajar los precios. Es que mire, ahorita aunque nos pongamos a repartir frijoles en los semáforos y dinero en el otro semáforo, no van a bajar los precios, porque no es esa la solución, ¿verdad? Porque no estamos participando realmente de un desarrollo. Nunca va a haber suficientes alimentos para ir a regalar, nunca va a haber suficiente dinero para regalar y salir. Y además, si damos el dinero, ya dijimos, ¿verdad? Vamos a ir a comprar tarjetas de celular y salvacones, entonces vamos a seguir en el problema.
Entonces es crear las condiciones para que realmente cada familia, cada comunidad, cada municipio pueda garantizar las condiciones para desarrollar todo su potencial, ¿verdad? Entonces estamos pasando de ser un Estado benefactor, de caridad, a realmente crear condiciones. Claro, eso no se va a hacer de un día para otro, ¿verdad? Trabajar con las comunidades, trabajar con los municipios, va a requerir todo un cambio institucional, ¿verdad? Una forma de pensar de las instituciones que tiene que ser diferente. La política es suprasectorial porque ya vimos que tiene que ver con muchos sectores, con salud, educación, agricultura, y lo que tiene es un conjunto de políticas y programas sectoriales que van en función del objetivo de la seguridad alimentaria. Y eso es lo que estamos intentando, ¿verdad? Y que no es fácil. Énfasis en la modificación, perfecto. Tiene énfasis en la modificación de los determinantes más que solo en los efectos, ¿verdad? Otra vez, no es solamente ir a regalar comida lo que va a resolver eso. Y el compromiso del Estado, ¿verdad? No del gobierno solamente, sino del Estado, en garantizar el derecho a la alimentación, que es la parte más difícil. El objetivo de esta política es garantizar el derecho a una alimentación saludable para toda la población salvadoreña, pero comenzando con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Pero el derecho lo tenemos todos y todas las que vivimos en este país por nuestra condición de humanos. Promoviendo la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y aquí esto siempre crea conflicto. Cuando lo mencionamos, estamos viendo el tema de soberanía en el concepto de que nosotros tenemos el derecho de decidir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad alimentaria, ¿verdad? No lo que puede ser para unos, sino para otros. Tampoco se trata de cerrar fronteras y decir, no, es que todo lo tenemos que producir y aquí cerramos y nadie entra con ningún producto, porque en 3 meses estamos muertos de hambre, ¿verdad? Porque ya vimos cuál es la dependencia que tenemos. Y luego contribuir en el largo plazo a mejorar la calidad de vida de la población. Ese es el fin último. Estas son las 8 líneas estratégicas. Una tiene que ver con incrementar y mejorar la producción de alimentos. En esta línea estratégica debe ir el programa de agricultura familiar y otros programas, otras acciones que tienen que hacerse por parte de agricultura. Mejorar el acceso físico y económico a una alimentación saludable. Esto pasa por revisar la canasta básica de alimentos, por revisar el costo de esa canasta básica de alimentos. De hecho, ahorita somos el único país que tiene una canasta básica de alimentos para el área urbana y otra para el área rural, lo cual es una discriminación, una exclusión desde ese concepto. Se está trabajando en toda esa revisión, se está trabajando con el Ministerio de Trabajo, cuál va a ser esa canasta básica de alimentos que va a ser la base para el salario mínimo. Crea muchas complejidades porque es el sector privado el que va a reaccionar. Promoción de prácticas de alimentación saludable y nutrición afectiva, tanto a nivel de los escolares, ¿verdad? Aquí van acciones como eliminar todo lo que son los churros y las sodas de las tiendas escolares. Ya comenzamos, ¿verdad? Y ya tenemos algunas reacciones, ¿verdad? Por ahí de la Diana, pero estamos en este proceso. Lo que queremos también es, por ejemplo, que en esas tiendas escolares se lleven alimentos nutritivos producidos del programa de agricultura familiar de productores locales. Pero eso requiere un cambio de la ley incluso, porque por ley en este momento educación no puede comprar alimentos de pequeños productores. Una de las cosas que encontramos en la investigación que hicimos, el derecho a la alimentación no lo conocen ni siquiera los funcionarios de las instituciones. O sea, ¿cómo puede garantizar un Estado el derecho a la alimentación si las maestras, los maestros no saben cuál es el derecho? Si el médico o la enfermera no sabe cuál es el derecho a la alimentación. La intersectorialidad que veíamos es un desafío grande para lograr la seguridad alimentaria y todo de cómo llegamos hasta las comunidades, ¿verdad? Todavía toda esta parte institucional de cómo vamos a llegar a los gabinetes departamentales, a los municipios, falta que trabajarse e implementarse, ¿verdad? Entonces,
Muchas gracias. Gracias, licenciada, por su exposición. Día a Día Sin Barreras, un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TV Canal. Somos tu imagen. Día a Día Sin Barreras, un programa realizado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, y TV Canal. Somos tu imagen. Y continuamos con más información para usted a través de su programa Día a Día Sin Barreras. Les recuerdo que en esta tarde estamos conversando sobre un foro debate que realizó CEICOM como parte de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía Alimentaria Rasa. El foro debate se denominó La seguridad alimentaria en El Salvador al debate. Como escuchamos en la primera parte del programa, expuso la licenciada Irma del Carmen Núñez del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN. Ahora los dejamos con el ingeniero César Erazo de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía Alimentaria Rasa, quienes proponen ir más allá de contar con una política de seguridad alimentaria. Veamos. ¿Cómo están los ánimos por aquí? Bien, bien. Están viendo que buenas noticias, ¿verdad? Están sintiendo eso. ¿Cómo están los ánimos por allá? Bien. Altos. Vaya, vamos a aprovechar el tiempo. Yo realmente me siento contento, estamos viendo cosas muy importantes, coincidencias, pero también es importante que pongamos de manifiesto otros elementos que nosotros consideramos estratégicos y claves para este debate. La red es un espacio de organizaciones de encuentro y de concertación de organizaciones, campesinos y comunidades preocupados por el tema, y queremos apostarle de una manera constructiva con las instituciones del nuevo gobierno a este grave problema en el país. En el mundo no hay buenas noticias, es un drama humano alrededor del tema del alimento, es una tragedia terrible, triste, relacionado con varios factores, y eso es lo que publican las Naciones Unidas. 1.200 millones en hambruna, de millones de personas. 1.100 millones de personas carecen de agua potable, 2.400 millones no tienen acceso a servicios básicos. Quiero decirles que cuando hablamos de la comida, no podemos dejar de pensar en el agua. Cuando hablamos de comida, tenemos que hablar del agua. El agua es parte de la alimentación y el agua es el elemento que atraviesa toda la actividad humana de todos los ecosistemas del planeta. Les presento a este señor, el de la Red de las Naciones Unidas, un señor bastante interesante con esta noticia que salió publicada en el Colatino. Jan Ziegler, si lo menciono bien, él habla de que en el mundo hay un problema profundo de injusticia y un sistema caníbal. Caníbal es aquella persona que es capaz de comerse a otra especie, de su misma especie. En este caso el canibalismo es como un humano comerse a otra persona. Esas cosas nosotros no las hacemos, pero Ziegler plantea que en el mundo mundial hay una situación de canibalismo. Plantea él, como dato muy triste, que cada 5 segundos muere una niña o un niño menor de 5 años. Y todavía más terrible, 37.000 personas mueren cada día en el mundo mundial por no tener alimentos. Un dato trágico, terrible. 500 multinacionales controlan el 53% del Producto Interno, la riqueza del planeta. Son las estructuras, dice, del orden criminal que fabrican la masacre cotidiana del hambre. Las estructuras criminales, él plantea 3. El dumping, que es abrir los mercados locales para que ingresen productos y cereales que han sido producidos a un costo menor y quiebran los mercados locales, quiebran la producción local y se posicionan en los mercados locales. Las transnacionales invaden estos países. Segundo, lo que ya mencionaba, y lo plantea él como un crimen de la humanidad en esta situación que cada 5 segundos mueren estos niños, destinar áreas para cultivar, para hacer combustible para los coches. Además plantea que también el alimento ha llegado a la categoría de mercancía y que en la bolsa de valores es un tema que se especula también con la alimentación. Causas del hambre en el mundo, dice, es la avaricia de los países ricos y de las transnacionales. ¿Cuál ha sido la lógica?
En el 1950 apareció este tema de la Revolución Verde, que lo ha venido enseñando en todas las universidades del mundo, que ha sido una revolución con una agricultura industrial acompañado de un fuerte paquete tecnológico. Esto ha supuesto ganancias arriba de los 6.000 millones de dólares de estas empresas que te acondicionan y te venden y te supeditan y te hacen dependiente de sus productos. En las universidades de agronomía han enseñado este concepto del MIP y le dicen a los estudiantes que el MIP es el manejo integrado de plagas, cuando el MIP es el manejo de intereses privados. Eso es lo que realmente quiere decir ese tema, no es el tal manejo, esa es la trampa, ese es el discurso que le han enseñado a los estudiantes, y los estudiantes salen bien contentos a hablar del MIP, cuando al final es el paquete tecnológico que se viene imponiendo en esa visión de esta agricultura convencional, de lo que me conviene. ¿Cómo se demuestra esto? Las principales empresas que controlan el mercado de fertilizantes, de productos y semillas, que así como ya se ha hablado anteriormente, tenemos alta dependencia de estas empresas transnacionales. Estas empresas transnacionales no están pensando en los problemas de los agricultores de los países como nosotros, no están pensando que el río te lleva a tu casa, no están pensando que perdiste, no están pensando que cada vez produces menos y gastas más. Las ganancias son impresionantes. Monsanto tiene casi 3.000 millones de dólares en ganancias, lo que supone al año anterior un 120% de ganancia. Es una empresa exitosa. ¿Cuál es la apuesta? Aquí hay un problema de visión. Creer que los insectos son plagas y no considerar que son parte del ecosistema de la vida, que descomponen el suelo, que hacen juegan una función ecológica en las parcelas. La apuesta para nosotros es una cosa que yo le llamo MEI, manejo ecológico de insectos. Considerar de entrada los insectos ha sido un error de este enfoque convencional de Revolución Verde. Los agricultores ven un insecto y van a comprar esas grandes cantidades de agrotóxicos, lanate, violate, rascate, acostate, y no es como un montón de lados más, y le echan a su cultivo envenenando la parcela y envenenándose ellos y envenenando los alimentos. Los insectos se controlan entre ellos mismos. Miren qué gran contradicción. El 90% no causan daño a la agricultura. De todos los insectos que los científicos han logrado clasificar, que son bastantes, del 90% no tiene nada que ver con nosotros, con la agricultura. El 7% son benéficos. Es como la figura esta, de esta avispa que está apoyando a un pulgón, como le llaman ustedes, y le pone un huevo, lo parasita y lo destruye. Este pulgón muere y le da paso a vida a otra avispa. Por eso, y el 3% pueden afectar cultivos. El 3% es el que ha puesto de cabeza a los profesionales de agricultura por creer que hay que eliminar esta población de insectos, y son parte de la vida, son parte de los ecosistemas. Esta visión comercial, agroindustrial, ha provocado un modelo de agricultura que se caracteriza por tener un solo cultivo, un monocultivo, rompiendo la biodiversidad. Son funcionales, pero ¿a qué costo son funcionales? ¿A qué costo? Ya no estoy hablando de pisto, a este costo. 120.000 muertos y 100 millones de intoxicados cada año en el planeta por el uso de esos agrotóxicos que estas grandes empresas, que no están pensando en el problema del alimento, están vendiendo en el planeta. Se me olvidó mencionar, aquí se compró la empresa que producía semillas Monsanto por 134 millones y le dijo, ahí tienen una ley que prohíbe que yo venda semillas de estas transgénicas. Ya lo vamos a quitar. Entonces dijeron que para resolver el problema, y entonces la Monsanto compró la empresa que distribuía aquí las semillas cada año en el mundo. La situación en el terruño Cuscatleco, en nuestro pequeño país, que yo le llamo con mucho cariño terruño Cuscatleco, el país más pequeño de Centroamérica. Para entender el problema en el país hay que partir de estos datos. En 1989 se inició un programa de ajuste estructural, tuvieron unas elecciones, el país estaba en conflicto, un conflicto terrible, doloroso, con muchos muertos, muchos desaparecidos. Pero mientras estábamos en ese conflicto, hubo un cambio de gobierno y entró un partido
y para esa fecha los aranceles, que son los impuestos que le ponen a los productos que se traen fuera del país, que le llaman también gravámenes, llegaban hasta el 230% de su valor. Viene este señor que le llaman el Príncipe de la Paz, que ustedes ya lo conocen, y en el periodo él disminuyó de 230 a 20% esos impuestos. Miren qué lógica más interesante. Y luego el otro Calderón, el otro presidente, en su periodo bajó esos impuestos al 15%. Y el tiro de gracia para la agricultura, el tiro que remató en la nuca a la agricultura campesina, fue en el periodo de Paco Flores, que eliminó a cero los impuestos y firmaron el tratado del TLC, y que le hicieron creer a la gente que iban a vender pupusas con loroco, con pupusas de carne de cerdo, de chicharrón, y los gringos dijeron: nosotros no queremos los tucos de los salvadoreños porque andan comiendo de todo en las calles, queremos chicharrón de los tucos gringos. ¿Quién quiere comprar tucos gringos allá para venderles pupusas a los gringos? Entonces resulta que ellos, muy inteligentes, allanaron la ruta y la vía para el negocio. Y aquí viene para entender el problema de por qué estamos en esta situación trágica de la alimentación en el país. Este dato no lo pierdan de vista, nos preocupa. Es una noticia que hizo el Tribunal Centroamericano del Agua, un estudio en el 2001 que dijo lo siguiente: en los próximos de 10 a 15 años se agotarán las reservas de agua en Centroamérica. De acuerdo con el especialista, la situación más grave la presenta El Salvador. Y voy a leer textualmente lo que dice: debido a la contaminación, la deforestación de los bosques, el crecimiento sin planificación de zonas urbanísticas, focos de industrialización, advirtieron los expertos. Y hace 10 años ya habíamos en la región centroamericana 15 millones de sedientos. La realidad del país es trágica en esto. La cobertura de agua no llega al 2% en el área rural. Hay una bajísima inversión en este tema. En saneamiento no hay nada. Hay niveles de contaminación terribles. Según nuestros estudios en la cordillera del Bálsamo, de todas las muestras que hemos hecho de los puntos de bebida de las comunidades, el 97% de las aguas están contaminadas con la bacteria que está en las heces humanas, en la caja del pupú. La gente se está bebiendo las enfermedades. Y quiero que le pongan datos, en estos datos, El Salvador en cifras, según los datos del gobierno, el agricultura y pesca aporta el 13.1%, superado por la industria manufacturera y por el comercio de restaurantes. Seguimos siendo un país maquilero. El sector de la agricultura, que es el sector primario que dinamiza y aporta el alimento, está en tercer lugar. Tenemos más área de producción, pero se cosecha menos. Tenemos menos producción. Y la contradicción: El Salvador exporta frijoles y no tenemos. Aquí aparece en estos datos, en legumbres, hortalizas y cocidas, hay una importación y aparecen los dólares para el 2010, y aparecen cereales en grano, que aquí donde van, en esta parte van contenidos también procesados en miles de kilogramos y dólares. ¿Cómo puede ser eso posible? Que El Salvador tenía una crisis alimentaria, hay exportación de cereales y de frijoles y de hortalizas. Y aquí el nuevo plan. Aquí está la cosa. ¿Qué pasa con el nuevo plan? Excelente. Dice, el nuevo plan no elimina los paquetes agrícolas y se lo hago más grande. Pese a que consideran que este programa es un fracaso para combatir la pobreza. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y entonces de qué se trata este volado? Fíjense bien la noticia que ha salido este año. Estamos de acuerdo con Raúl Moreno que la crisis alimentaria es causa del modelo neoliberal que ha propiciado el agronegocio dependiente de las transnacionales, y creemos que la política neoliberal no propicia seguridad alimentaria ni la apuesta a la soberanía alimentaria. Priorizan el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos. ¿Y qué hacer? Rápidamente, nosotros creemos que hay que impulsar esta propuesta de agricultura sostenible, sana, diversificada, que no dependa de lo que ya vimos de los agrotóxicos, socialmente justa, adaptada a la realidad y la cultura del pueblo. Luchar por la soberanía alimentaria, entonces la apuesta desde el enfoque de derecho, que ahí tenemos coincidencia,
y que los países puedan definir sus políticas, cómo vivir, cómo quieren producir, qué alimentos quieren tener, pero además esto hay que conectarlo con los consumidores. Los consumidores tienen derecho a saber cómo se producen estos alimentos. Hoy no solo basta de producir por producir y seguir cargando el medio ambiente. No, hoy hay que también plantearse cómo vamos a producir los alimentos. Y el rescate, que no se ha mencionado, el rescate del conocimiento ancestral, el rescate de la semilla. Y como dijo un señor, no le llamemos banco porque eso es capitalista, llamémosle santuario, ¿no? Miren qué interesante, santuario de semillas. La gente tiene mucho conocimiento. Para terminar, el llamado es que nosotros debemos de construir nuestro propio concepto de desarrollo, porque cuando ellos hablan de desarrollo, los del imperio del dinero, nosotros los pobres no aparecemos, no estamos incluidos, y cuando ellos hablan de desarrollo, más niños mueren de hambre, más destrucción, más contaminación. Entonces se trata que entre salvadoreños, campesinos, productores, organizaciones, elaboremos y pensemos nuestro concepto de desarrollo que nos permita sobrevivir. Muchas gracias y que Dios nos socorra. Muy importante la información que nos ha proporcionado el ingeniero César Erazo de la Red por la Agricultura Sostenible y la Soberanía Alimentaria RASA. Sin duda es muy preocupante la situación que se vive a nivel mundial con respecto al tema de la crisis de alimentos, producida en gran parte por el tema del calentamiento global, así como los altos precios de los combustibles. César Erazo mencionó puntos muy importantes que debe tomar en cuenta nuestro gobierno. Para empezar, que no podemos seguir dependiendo de otros países en el tema de cultivos. En segundo lugar, en que El Salvador, especialmente el sector campesino, debe reactivarse, pero sobre todo, más que cultivar, tiene que hacerlo a través de su semilla de origen, es decir, la semilla orgánica y no como otros químicos que actualmente el gobierno está implementando a través de la semilla mejorada. Llegamos hasta aquí con esta primera parte de este foro debate que SEICOM a través de RASA realizó recientemente. Le invito a que nos sintonice en nuestro próximo programa a esta misma hora, siempre por Iscanal TV, donde le daremos continuidad a este foro debate, ya que falta escuchar las ponencias del representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, y también representantes del sector campesino, quienes desde su propia experiencia nos comentarán sobre la importancia de contar con una política de soberanía alimentaria. Y de esta forma llegamos hasta aquí con su programa Día a Día Sin Barreras, siempre transmitido a través de Iscanal TV. Le recuerdo que si usted tiene alguna pregunta, duda o comentario, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en comunicaciones@seicom.org o también puede llamarnos al teléfono 2225-1906. De esta forma llegamos hasta acá, deseándole que tenga un buen día. SEICOM presentó su programa Día a Día Sin Barreras. Le agradecemos por su fiel sintonía y le invitamos a que nos sintonice el próximo jueves por TV Iscanal. Somos tu imagen.